Bien, estamos en la segunda parte de República y nos acompaña en el estudio el director ejecutivo y gerente del Centro para la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez, y también el asesor jurídico del CDC, Nelson Martínez. Vamos a continuar hablando sobre estas reformas a la ley del sistema de tarjetas de crédito que aprobaron los diputados el jueves pasado en la Asamblea Legislativa. Les doy la más cordial bienvenida y entremos de lleno, porque el tiempo es corto, sobre estas reformas que se han hecho. ¿Cómo las evalúan ustedes? ¿Cuál es su lectura? ¿Qué destacan en positivo y qué a su juicio ha faltado por reformar? Wendy, un cordial saludo y felicitarla por la conducción del nuevo programa. Un saludo a la audiencia. Bueno, nosotros diríamos que a partir de las reformas que se hicieron en la Asamblea Legislativa sobre tarjetas de crédito, en términos generales las valoramos de carácter positivo. Yo diría que se vienen a reafirmar algunos aspectos que a nuestro juicio ya estaban regulados en la Ley de Protección al Consumidor. Por ejemplo, hay algunos cobros que son de carácter inherentes y está reconocido en el artículo 12, de la Ley de Protección al Consumidor. Y, sin embargo, como queda en la LPC el tema de cobros inherentes, a la hora de que se aplica la ley de tarjetas de crédito y la ley de protección al consumidor, quizás no quedaron algunos aspectos claramente delimitados y se vio la necesidad, diría yo, la Asamblea Legislativa de poderlos aclarar un poco más. Entonces, por eso es que nosotros los estamos valorando en un carácter positivo. Yo diría que lo positivo es, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con el tema del finiquito, con la cancelación de las tarjetas de crédito. No es posible que un consumidor, después que haya pagado la deuda, pase un tiempo X y no se le estaba dando la cancelación o el finiquito de la tarjeta de crédito. El otro elemento que nos parece importante es que no se estuvieran presentando cobros a la población en materia de pérdida, de fraudes, etcétera, a nivel de operaciones administrativas que tiene que hacer el sistema financiero. Creo que eso es importante. El tema de las comisiones y recargos, eso es una práctica que estaba ahí, pero ya estaba regulado. Todo lo que es comisiones y recargos ya estaba contenido en la Ley de Protección al Consumidor y, sin embargo, se estaba aplicando. Yo lo que creo con esto, Wendy, y aquí lo voy a decir en estos términos, a mí me parece que la Superintendencia del Sistema Financiero y la Defensoría del Consumidor tienen que jugar un papel bastante activo en el tema de la vigilancia de mercado, porque si ya tenemos artículos que están en la Ley de Protección al Consumidor, pues ciertamente lo que hay que hacer es aplicar esos artículos. Cosas que han hecho, creo que en el marco de la Ley de Protección al Consumidor se debió, por ejemplo, la Defensoría tiene una facultad hablando sobre el tema de los cobros inherentes, y una de las facultades que está reconocida en la Ley de Protección al Consumidor tiene que ver precisamente con haber creado unas normas que protegieran de mejor manera al consumidor. Esas normas no se presentaron por las razones que sea, por eso es que llevan a la reforma, eso es lo que está pasando, por eso es que se lleva a esta reforma que se han presentado en la Ley de Tarjetas de Crédito, pero yo diría que tenemos que retomar el tema, porque uno de los temas fundamentales que hay que retomar, y es lo último que estaban hablando los diputados, es lo que tiene que ver con el tema del cobro de la membresía. El cobro de la membresía, a nuestro modo de ver, es un servicio inherente en la prestación del crédito, en la prestación del servicio del crédito. No es cierto que el cobro de la membresía le dé al consumidor la oportunidad o la opción de decir voy a contratar un servicio de grúa porque estoy pagando 100, 150, $200 de membresía. Aquí estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando de que ese tipo de servicios como la grúa, o que le llegan a reparar la puerta de su casa, o que le llegan a ver aspectos de la cañería, etcétera, esas cosas tienen que ver más con un seguro, y eso sí está cobrado en las tarjetas de crédito. ¿Ustedes entonces no coinciden con ese argumento de, a la hora de eliminar este cobro de membresía que hacen los bancos, se le vayan a quitar los beneficios que tienen los usuarios?
En efecto, o sea, nosotros no creemos que eso repercute, ¿verdad? Que se eliminen los derechos que tienen los consumidores, los tarjetavientes, ¿verdad? El tema de la membresía, como lo dice el licenciado Danilo, ya es algo inherente. Nosotros así lo consideramos y por eso es importante que se emitan estas normas, ¿verdad? Para ya determinar cuáles son aquellos cargos, ¿verdad?, que se van a considerar ya inherentes. O sea, no se Ahora bien, tienen pero por qué ¿cómo cobrar. protege la ley a los consumidores, a los usuarios, por ejemplo, y le garantiza que estos beneficios o estos derechos que ellos tienen, pues se les mantengan? Bueno, perfecto. La Ley de Protección al Consumidor ya lo establece en el artículo 12A, en las comisiones y recargos, ¿verdad? Establece que no se pueden cobrar comisiones o recargos que no estén contenidos en el contrato, ¿verdad? Hay un proceso sancionatorio que el consumidor puede perfectamente abocarse a la Defensoría del Consumidor a interponer una denuncia, ¿verdad?, en caso de que no se le haga valer su derecho. Ahora bien, creo que es importante analizar todas estas reformas que se han hecho a la base de una realidad y tiene que ver, por ejemplo, cifras, datos que ustedes registran sobre los deudores de tarjetas de crédito, las tarjetas que están circulando en el país para poder entender de alguna forma de qué estamos hablando. Vamos a poner en pantalla, por favor, producción. Ahí tenemos una gráfica que manejan ustedes, el CDC, deudores de tarjetas de crédito. Nos dice que en junio de este año se tienen alrededor de un poco más de 600,000 deudores de tarjetas de crédito. ¿Cómo podemos entender esta evolución que nosotros vemos, por ejemplo, de enero a la fecha, Danilo? Esta gráfica, en efecto, muestra, esta es información que está a partir de lo que se genera el sistema de la Superintendencia del Sistema Financiero, de la Defensoría del Consumidor, a través del Observatorio de Tarjetas de Crédito. Ahí estamos viendo que 617,620 usuarios al 30 de junio están endeudados, tienen deudas con las tarjetas de crédito. Y hay otra gráfica que me imagino que ahí lo tenemos por ahí también. Es de 900,000, si no me equivoco, 800,000 que tiene que ver con las tarjetas circulantes. Si nosotros sacamos la relación entre las tarjetas circulantes que están actualmente más los que estén deudores, estamos hablando de aproximadamente que un 70% de la población usuaria de las tarjetas de crédito está endeudada. Esto tiene que ver indiscutiblemente con educación financiera, con cómo hacemos uso de las tarjetas de crédito, pero también tiene que ver con medidas de protección al consumidor. No es cierto, no es adecuado que dejemos al libre albedrío el tema del uso de las tarjetas de crédito. Y no podemos poner, en este caso, un ejemplo de estar relacionando, de estar hablando con el tema de tarjetas de crédito y comparando el mercado de la usura. El mercado de la usura es otra cuestión. Creo que la banca, el sistema financiero, está con todo el interés de seguir prestando dinero, creo que está con todo el interés de hacer negocio con respecto al tema del manejo del dinero y, por supuesto, con los consumidores, y en ese sentido el Estado tiene un papel importante que jugar. El Estado, me refiero fundamentalmente a las instituciones de gobierno y, por supuesto, la Asamblea Legislativa. Y aquí inclusive la Corte, porque la Corte tiene en su momento que buscar la medida de compensar al consumidor en aquellos reclamos que pasen más al tema de carácter administrativo. La Defensoría ha presentado muchísimas denuncias y están parados ahí en la Corte, están en mora y todavía la Corte no se ha pronunciado. Entonces aquí el Estado tiene que jugar un papel en ese sentido y sin duda alguna los legisladores sí tienen que trabajar más activamente en este sentido. Nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, hablando de la membresía, vamos a proponer. No es correcto, no es adecuado que los diputados no se hayan puesto de acuerdo con el tema de la membresía. Y vuelvo a insistir, no es cierto que se esté mencionando o hablando del tema de la membresía haciendo la relación con otros servicios que ya están cobrados, y eso están cobrados en materia de seguro. Eso de que hay beneficios, de que si agarro mías, etcétera, esa es competencia de mercado, Wendy.
Eso es competencia de mercado. Entonces, en ningún momento usted firma un contrato y en ese contrato le están diciendo, mire, por pagar la membresía, usted va a recibir esto y estos beneficios. A menos que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad?, con el sistema financiero y quede claramente delimitado cuáles van a ser los beneficios de esa membresía. Porque si no, estamos hablando de una mera especulación, es puro espejismo de lo que estamos hablando, y yo creo que eso no es correcto. El planteamiento que hicieron esta mañana, que se hizo esta mañana por parte de un diputado, yo lo invito a la reflexión en ese sentido, porque no es adecuado estar relacionando membresía con esto. Creo que el PCN, y creo que en este caso Gana, a través del diputado Sabla, es donde se encontró más oposición sobre este tema. Hay que decirlo, ojalá que ellos cambien esta posición y que puedan acompañar en definitiva una propuesta que elimine o que aclare de mejor manera los beneficios que tiene que ver con el tema de la membresía. Aparte de este punto, donde los diputados, una buena parte de los diputados, hay que decirlo, no se pusieron de acuerdo de eliminar el cobro de esta membresía, ¿qué aspectos, qué puntos dentro de la ley del sistema de tarjetas de crédito consideran ustedes que se deben regular, reformar, modificar? Y por qué. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de República. Regresamos en el estudio, representantes del Centro para la Defensa del Consumidor. Yo le dejaba una pregunta que tiene que ver con estas reformas que fueron aprobadas la semana pasada por diputados de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa a la ley de tarjetas de crédito. El punto que no lograron ponerse de acuerdo, que es este cobro de las membresías, que ya lo hablábamos en la parte anterior de este espacio, pero también qué aspectos, le preguntaba yo, qué puntos han quedado ahí en deuda que a su juicio deben ser modificados o deben ser cambiados dentro de esta ley. Bueno, dentro de la ley nosotros sí consideramos que los aspectos que no se debe quitar la tecla, ¿verdad?, es el cobro de la membresía, las tasas de interés de estas y las normas, ¿verdad?, las normas que tiene que emitir la Defensoría del Consumidor para tener un control y definición sobre aquellos cargos que son ya inherentes, o sea, que no se va a cobrar. Eso es sumamente importante que ya se deje claro, ¿verdad?, de una sola vez, para tener esa certeza, ¿verdad?, el consumidor en qué va a reclamar. Las tasas de interés, por ejemplo, según los reportes del sistema financiero de la superintendencia, hay tarjetas que rondan el 65-70%, ¿verdad?, de la tasa de interés efectiva, ¿verdad? Entonces, eso es alarmante. Entiendo que los rangos van desde el 16% hasta casi el 70%, ¿no? Nosotros estuvimos haciendo parte del análisis en cuanto a los límites de las tarjetas de crédito, ¿verdad?, las tarjetas de 300, 400, 500 dólares, donde están las tarjetas de crédito que aplican descuentos, por así decirlo, ¿verdad?, donde tenemos emisores, farmacias, supermercados, que acumula puntos por las compras, pero las tasas de interés que ellas tienen, que esas tarjetas tienen, son del 49, 50%. Entonces, ¿cuáles son los beneficios reales que tiene el consumidor en esas condiciones? Aparte de pagar la membresía. Entonces, son aspectos que sí deben regularse, ¿verdad?, para que en realidad sí se represente un aspecto positivo, ¿verdad?, beneficios reales a los consumidores, a los Sobre las tasas de tarjetarientes. interés que cobran los bancos, específicamente en las tarjetas de crédito, ¿qué consideran ustedes que se debe hacer? ¿Se debe estandarizar, por ejemplo, un porcentaje o siempre reducir entre rangos específicos? ¿Cuál es su propuesta sobre esto? Bueno, nosotros preparamos una propuesta a la ley contra la usura. El CDC la presentó hace unos meses, ¿verdad? Estuvo el tema de las tasas máximas, ¿verdad?, las tasas máximas de interés, y en eso no solamente ingresaban las tarjetas de crédito, sino también los créditos multidestinos, ¿verdad?, aquellos créditos pequeños que le otorgan
a las personas de 100, 200, 300 dólares, donde las tasas de interés en esos tipos de créditos son más elevadas todavía, son alrededor del 97%. Entonces, en esa propuesta ya iba contemplado trabajar un poco las tasas de interés, fijar las tasas máximas para las tarjetas de crédito, ponerle límite. Danilo, a su juicio, ¿por qué hasta el momento los diputados de la Asamblea Legislativa no se han puesto de acuerdo sobre esta reducción que tiene que hacerse de estas tasas de interés en las tarjetas de crédito, sobre todo aquellas entidades bancarias que tienen un porcentaje bastante alto y que golpea sobre todo a la gente que tiene menores ingresos, porque es la que tiene menos salarios, la que tiene un monto en una tarjeta de crédito, digamos, menor, porque representa un mayor riesgo? Bueno, yo me asusté con esta noticia, de hecho usted la citó esta mañana con los diputados. Esta es una noticia de Diario El Mundo y ahí aparece un diputado haciendo afirmaciones de que algunas de las discusiones que se estaban dando estaban cayendo en un contexto de populismo. Y populismo lo estaban relacionando, que inclusive se ponían de acuerdo algunos diputados o algún diputado con el sistema financiero y recibía beneficios. Yo francamente considero que ahí se mueven intereses de carácter económico. No sé quiénes, eso no lo puedo decir, pero sin duda alguna se están moviendo intereses de carácter económico donde no están dando lugar para proteger en realidad a la población salvadoreña. Yo creo que nosotros y nosotras, la población, debemos estar al tanto y al pendiente de las acciones que se toman en la Comisión de Economía, en la Comisión Financiera sobre estos temas. Porque una cosa es, Wendy, que aquí a un diputado o una diputada le diga que está de acuerdo, pero a la hora de la votación pues cambia de posición. Entonces creo que tienden a hacer algunos diputados y algunas diputadas un manejo de carácter público con tal de venderse de que están a favor de la población, pero que a la hora de la práctica sencillamente aparece pegado al interés de carácter económico de determinado sector. Eso hay que decirlo con franqueza y la población tenemos que estar al tanto de esto. Luego, yo creo, retomando el tema de otras cosas que faltan en la regulación, a mí me parece que tenemos que poner la atención al tema del seguro, de los seguros. ¿Cómo es posible que aquí el supermercado tal, la farmacia tal, etcétera, establecimiento, están vendiendo seguros? Aquí estamos jugando con dinero y con dinero de la población y aquí necesitamos regulaciones que tienen que ver esto. Yo creo que se están cometiendo bastantes atropellos en materia del manejo y del uso de dinero de la población y de la ciudadanía. Yo no niego de que la población en las circunstancias actuales, sabiendo cómo está el costo de la vida, porque el costo de la vida es complicado, sabiendo que el promedio del salario nacional en este país con todas las ramas de la economía es un poco más de $300, ese es el promedio nacional del salario de este país, entonces ciertamente que la gente está buscando alternativas de financiamiento sobre todo para consumo, porque en efecto el crédito se está destinando para consumo. ¿Qué es para consumo? Pues sobre todo para el tema de la alimentación, más que estar hablando de la recreación, estamos hablando del consumo. Quien gana arriba de $1,000 y pico en este país, pues no llega ni al 1% del 100% total de los salarios nacionales. Entonces, si nosotros queremos ayudar a la población salvadoreña con estas situaciones, pues tenemos que ver cómo lo protegemos. A ver, en ese sentido, en aras de analizar sobre lo que falta en materia de legislación, sobre todo ver la parte financiera y las tarjetas de crédito y en beneficio de los usuarios, de los consumidores, entiendo que ustedes han realizado una denuncia que tiene que ver con reformas al Código de Trabajo porque han detectado, Danilo, que se está cobrando de manera automática a trabajadores hasta un 100%. Me gustaría que nos explicara bien de dónde surge esa denuncia, cuáles son los argumentos que ustedes tienen, cómo la sustentan y qué entidades bancarias, cuántas entidades bancarias están realizando esta práctica hacia los consumidores. ¿Cómo no? Nos hemos puesto de acuerdo, tuvimos un acercamiento con una empresa que se llama Fisherman,
que está especializada en el tema del crédito, de educación financiera a la población. Y en el diálogo que sostuvimos con Fisherman, empezamos a ver los atropellos que se estaban cometiendo. Y esos atropellos, ¿cuáles son? Fundamentalmente, un trabajador o trabajadora que está en el pago que se hace de manera planillera a través de la banca, por ejemplo, a través de las instituciones de gobierno y de sectores privados, que mandan el pago a una cuenta bancaria, ahí lo que nos encontramos es que cuando el trabajador cae en deuda y no paga, le están quitando el 100% de su salario. Tenemos registrado a través de Fisherman las operaciones que al tercer segundo o al segundo número 2, inmediatamente que le depositan, digamos, $350, los $350 son descontados inmediatamente de manera electrónica. Dicho en otros términos, aquí, en primer lugar, le están matando la vida a ese trabajador, están matando la posibilidad de que ese trabajador o trabajadora lleve el sustento a su familia, a sus hijos, a su mujer o al esposo, como quiera verse. Pero se le está matando precisamente el derecho a la alimentación. Se le está matando varios derechos con ese tipo de atropello que se está cometiendo. El Código de Trabajo ya establece que el máximo permitido es el 20%. Pero ¿qué sucede del salario de lo que se le pudiera, descontar? Hay porcentaje que depende del ingreso, se le va a ir descontando hasta un máximo del 20%. Sin embargo, viene... No, ahí estamos hablando de cientos de casos. Pero cientos de casos que se está descontando el 100%. Que se está descontando el 100% del salario. Es una cosa gravísima lo que está sucediendo. Entonces, cuando vimos esto, nosotros nos hemos abocado a la Asamblea Legislativa, lo hemos presentado con la Comisión de Economía para que se haga la reforma al Código de Trabajo. De hecho, este es un tema que a mí me parece que es importante que el señor ministro de Trabajo lo conozca, lo sepa y que además como ejecutivo lo pueda apoyar. Ojalá que el presidente de la República apoye también este tipo de iniciativas, porque no podemos aceptar que el Banco Agrícola, aquí hay que decirlo con nombre y apellido, el Banco Agrícola y el BAC están haciendo este tipo de prácticas. Creo que son estas dos instituciones fundamentales las que lo están desarrollando. Y aquí públicamente lo digo, lo tenemos documentado. Esto no lo estamos inventando ni estamos haciendo una acusación salida. No, esto está documentado. ¿Hablamos de casos recientes? Estamos hablando de casos recientes. Entonces, esto no puede, como digo, no puede estar sucediendo. Hemos pedido en la Asamblea Legislativa que se defina mejor este 20% y que el trabajador o la trabajadora tenga la posibilidad de decir, mire, págueme ya sea a través de cheque, págueme o a otra cuenta. De hecho, eso está también estipulado, pero lo estamos estableciendo de mejor manera porque, como dice aquí el dicho, echa la ley, echa la trampa. Y además, mientras no queden bien establecidas las cosas en la ley, entonces ciertamente aquí se está dando lugar a interpretaciones de ley, con la consecuencia de que estos trabajadores se quedan sin su salario, con la consecuencia de que estos trabajadores inclusive están renunciando, porque ¿quién va a estar motivado o a estar llegando a su trabajo para que le descuenten el 100%? O con la consecuencia de gente que se está yendo del país por deudas. Esa es la realidad. Pero quiere decir entonces que estas entidades que usted menciona, bancarias, están violando la ley. Por supuesto. Está estipulado en el Código de Trabajo que hasta un 20% se debe hacer un cargo automático, ¿no? Por supuesto que es una violación a la ley. Por supuesto que sí. Yo creo que ya la Superintendencia del Sistema Financiero debió de haber reaccionado en este tema. Entonces, yo francamente creo que, de acuerdo que estamos en un periodo de transición, pero ya la transición ya lleva algunos meses. A mí me parece que ya el Ejecutivo tiene ante estos temas de la necesidad de empezar a actuar en defensa de las personas usuarias del sistema financiero, en defensa de la protección al consumidor. Estos son temas relevantes porque estos son temas de alimentación, estos son temas de vida. Entonces, sí le pedimos
pedimos al Ejecutivo, a través de las instituciones de gobierno correspondientes, a que tengan ya un papel más activo sobre estos temas. ¿Tienen ustedes acercamiento con algunas entidades? Nosotros ya nos hemos acercado a la Defensoría del Consumidor, a quien tenemos mucho aprecio, al presidente de la Defensoría del Consumidor, a Ricardo Salazar. Queremos establecer el diálogo con la Superintendencia del Sistema Financiero y ya, como digo, lo hemos establecido con la Asamblea Legislativa, con las propuestas que hemos presentado. Y estamos al pendiente ya de buscar una reunión con el señor ministro de Trabajo, porque en este caso es del ramo del código que estamos reformando, tratando de reformar. Yo creo que al toro por los cuernos. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con la última parte de esta entrevista. No nos cambie. Estamos de regreso ya en la parte final de este programa. Con nosotros están representantes del Centro para la Defensa del Consumidor. A ver, ya para ir cerrando, me gustaría conocer en la voz de ustedes un balance sobre las reformas que se hicieron el año pasado a la Ley del Consumidor. Hay que recordar que se hicieron 30 reformas en varios sentidos. Unas tienen que ver con las áreas de comercio electrónico, con el tema de la regulación de prácticas abusivas, obligaciones especiales para proveedores de sistemas financieros, entre otros aspectos. ¿Cuál es su lectura acerca de estas reformas que se hicieron y el comportamiento que se ha venido teniendo sobre el cumplimiento o no de esta Ley del Consumidor? Sí, bueno, nosotros vemos positivo los avances que se han dado en el sistema de protección al consumidor en cuanto a la Ley de Protección al Consumidor. Son avances importantes, el tema del comercio electrónico, el tema novedoso, con el tema de la información también de los usuarios, ¿verdad? Las prácticas abusivas. Este año el tema de telecomunicaciones, o sea, se ha avanzado bastante en cuanto a la Ley de Protección al Consumidor. Sí se necesita que las autoridades fortalezcan la vigilancia de los mercados, ¿verdad? La presencia de las instituciones vigilando cuál es la práctica que se está realizando en los mercados para tener una mejor visión, ¿verdad? Si se están acatando las regulaciones que se han incorporado en la ley. O sea, la Ley de Protección al Consumidor desde sus inicios, ¿verdad? Ha tenido evoluciones considerables, ¿verdad? Al inicio la ley contenía 21, 22 artículos en su primera edición, ¿verdad? Ahora contamos con marcos más fortalecidos, ¿verdad? Entonces consideramos que ha sido oportunas las reformas, vemos los porcentajes, ¿verdad? Las sanciones, las multas, cuánto es lo que se recupera, ¿verdad? En favor de los consumidores por transgresiones que cometen los proveedores. Entonces, sí, es importante. Lo que sí no vemos quizás un poco reflejado el tema del Plan Cuscatlán, cómo se está llevando en la protección del consumidor. Quisiéramos que en este caso el gobierno pudiera ahondar, porque se trata de reivindicar derechos económicos y sociales de la población y en efectivo y atender aquellas problemáticas de los sectores más vulnerables. ¿Ustedes, Danilo, han encontrado alguna propuesta dentro del Plan Cuscatlán que vaya en beneficio de los consumidores, es decir, de hacer valer los derechos? Yo creo que el Plan Cuscatlán no expresa con claridad el tema de protección al consumidor. Creo que ese es un vacío. Yo esperaría que a través del plan de gobierno
que es una obligación de parte del Ejecutivo presentar su plan de gobierno, no es el plan Cucatlán, sino el plan de gobierno, ahí se incluya el tema de protección al consumidor y que tenga la relevancia. No hay que perder de vista que el tema de protección al consumidor está cruzado con el sistema financiero, con los servicios públicos, agua, electricidad, telecomunicaciones, transporte, tiene que ver con el tema de bienes y servicios, o sea, este no es cualquier tema. Y nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor ya estamos solicitando audiencias con las distintas carteras de gobierno a fin de podernos coordinar. Yo quiero dejar claro aquí en público, a través de Cámara, que el Centro para la Defensa del Consumidor está con una actitud de coordinar y por supuesto de llevar propuestas, porque lo que queremos es fortalecer la institucionalidad pública del Estado. No hay que perder de vista que El Salvador es uno de los países que más ha avanzado en toda América Latina en materia de protección al consumidor y por tanto no es adecuado que pensemos en retroceder. Creo que al contrario, necesitamos avanzar más, hay aspectos que están vacíos, todo el tema de la agenda digital, que ahí creo que nos vamos a encontrar. Ya hemos hablado con las empresas de telecomunicaciones, ya nos estaremos acercando con las instituciones de gobierno correspondientes, pero el tema digital, por supuesto que a nosotros como consumidores nos interesa desde la óptica de promover derechos. Bien, con esto cerramos. Les agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. Y así finalizamos su programa República. Se quedan con el programa de Mujer a Mujer. Fuerte abrazo. Buenos días.